Bienvenidos a este nuevo viaje literario en el que exploraremos la obra de uno de los grandes genios de la literatura española, Federico García Lorca. En esta ocasión, nos sumergiremos en su recopilación, autocríticas, homenajes y charlas, una serie de escritos que nos permiten entender no solo la vida y la evolución artística de Lorca, sino también su profunda reflexión sobre el arte, la sociedad y la cultura de su tiempo. Este contenido está dividido en 20 capítulos que ofrecerán una visión detallada de su pensamiento, sus autocríticas y los homenajes que recibió y brindó a otros artistas. Si te apasiona la figura de Lorca, su poesía y su teatro, te invito a apoyar este canal para continuar trayendo más obras literarias como esta, que encienden la reflexión y el amor por la cultura. Capítulo 1. La autocrítica en el arte. En este primer capítulo, Federico García Lorca reflexiona profundamente sobre uno de los elementos más importantes del proceso creativo, la autocrítica. Para el escritor granadino, esta es mucho más que una simple herramienta técnica. La autocrítica es una actitud esencial para cualquier artista, una manera de evaluar, mejorar y, sobre todo, evolucionar en su trabajo y en su propia concepción del arte. Este proceso no solo implica una revisión de la obra en cuestión, sino también una exploración interna del propio autor. Lorca inicia su reflexión señalando que la autocrítica debe ser un proceso constante. La obra artística, para él, nunca está completamente terminada, siempre está en un estado de perpetuo movimiento. Un escritor o creador que no se somete a una crítica constante de su propio trabajo está destinado a la inmovilidad y a la autocomplacencia, que es el enemigo más grande de la creatividad. En otras palabras, Lorca postula que la autocrítica es la que permite al artista continuar creciendo, adaptándose y explorando nuevas formas de expresión. En su caso particular, Lorca revela un deseo constante de perfección en su arte, un impulso que lo empuja a analizar sus obras desde un lugar de sinceridad y honestidad. La autocrítica no se limita a señalar errores, sino que es una evaluación profunda que permite al autor observar si ha logrado realmente comunicar lo que deseaba, si la obra tiene la profundidad emocional que buscaba o si, por el contrario, se ha quedado corto en la ejecución de su idea original. Lorca nunca se sintió completamente satisfecho con su obra, a pesar de la enorme admiración que sus escritos cosecharon en su tiempo y después de su muerte. Esta actitud de insatisfacción continua refleja una búsqueda constante de la perfección estética. Sin embargo, el autor no creía que la perfección fuera un ideal absoluto o alcanzable. Más bien, para él, la perfección en el arte era una tensión dinámica, un proceso sin fin que empuja al artista a explorar más allá de los límites establecidos y a experimentar sin miedo al fracaso. La autocrítica, según Lorca, también es un acto de valentía. El artista debe ser capaz de enfrentarse a sus propias limitaciones, de reconocer sus errores y de aceptar que el proceso de creación está lleno de imperfecciones. Sin este coraje, el arte se convierte en un ejercicio vacío, en un reflejo de vanidad que no puede trascender. Para Lorca, el arte verdadero no surge de la comodidad de lo ya conocido, sino de la constante ruptura con las formas tradicionales, de la capacidad de arriesgar y de transformarse en cada obra. Una de las ideas más fascinantes que Lorca introduce en este capítulo es la relación entre la tradición y la innovación. Reconoce que la tradición literaria tiene una gran influencia sobre él, pero también plantea que el verdadero arte debe romper con la tradición cuando es necesario. Este choque con las convenciones, esta ruptura con lo preestablecido, es lo que da lugar a una obra original, una obra que no sea una simple reproducción de lo anterior, sino algo que surge de una profunda interrogación y creación. Lorca expresa su respeto y admiración por los grandes poetas y escritores que lo precedieron, pero a la vez, su arte no está destinado a ser una repetición de esos modelos. Lo que hace a Lorca único es su capacidad para fusionar lo tradicional con lo nuevo, para renovar la forma y el contenido en su poesía y en su teatro, manteniendo al mismo tiempo una profunda devoción por los valores y las temáticas universales que abordaron los grandes maestros. En su reflexión, Lorca también hace hincapié en la importancia de la responsabilidad ética que tiene el artista en su contexto social. La autocrítica no solo se limita a la forma o el contenido de la obra, sino que debe extenderse a la función social del arte. Para él, el arte no puede ser un acto aislado de la realidad que lo rodea. El escritor debe ser consciente de que su obra tiene el poder de influir en la sociedad, de tocar las fibras más sensibles de los individuos y de reflejar las injusticias, los problemas y los dilemas de la época. La autocrítica, entonces, también es una herramienta para que el artista evalúe su propia responsabilidad.
¿Está el escritor simplemente creando para su propio placer o está creando para contribuir a una mejor comprensión de la sociedad y la humanidad? En este sentido, Lorca se muestra como un artista profundamente comprometido con su tiempo, alguien que no solo busca expresar su visión personal del mundo, sino también influir en el mundo para transformarlo. Lorca también profundiza en la cuestión del fracaso como una parte inherente al proceso de creación. La autocrítica es, en parte, una aceptación de que el fracaso forma parte de la experiencia artística. Un artista que nunca ha fracasado no ha arriesgado lo suficiente ni ha llevado su creatividad a su límite. Por tanto, la autocrítica también se convierte en una herramienta para aprender de los errores, para ver cada fracaso como una oportunidad para crecer y mejorar. La conclusión de este capítulo es que la autocrítica es un motor fundamental en la vida del artista. No se trata de un simple ejercicio de evaluar lo que ya ha sido hecho, sino de una práctica continua de autoexploración y mejora. Lorca nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a ser conscientes de nuestras limitaciones y a luchar constantemente por superar nuestras propias barreras. La creación artística, según él, es un proceso que nunca está completo, un viaje interminable hacia la verdad y la autenticidad. Y es en esta constante búsqueda, en esta lucha diaria con la propia autocrítica, donde se encuentra el verdadero corazón del arte. Este capítulo de Lorca, entonces, es una poderosa reflexión sobre cómo la autocrítica no solo permite mejorar la obra, sino también mantener al artista vivo y conectado con su arte. La autocrítica es un compromiso con la evolución, un desafío que permite al creador trascender y no conformarse con lo ya alcanzado. En última instancia, la autocrítica es el acto de vivir el arte con una profunda honestidad hacia uno mismo y hacia el mundo. Capítulo 2. Homenaje a los poetas de la tradición. En este segundo capítulo de recopilación, autocríticas, homenajes y charlas, Federico García Lorca ofrece un homenaje profundo y sincero a los poetas que, a lo largo de la historia, han forjado las bases de la literatura y la poesía. Para Lorca, la tradición literaria no es solo un conjunto de obras que deben ser respetadas por su antigüedad o por su influencia, sino que es un campo vivo, donde el pasado y el presente se entrelazan, se alimentan mutuamente, y donde las grandes voces del pasado siguen dialogando con las del futuro. Desde el inicio, Lorca nos invita a hacer un ejercicio de memoria, a recordar los poetas fundamentales que, según él, han marcado no solo su propio camino, sino el de todos aquellos que buscan en la poesía una manera de comprenderse a sí mismos y al mundo. Este capítulo, entonces, es una profunda reflexión sobre la influencia de los grandes nombres de la literatura, pero también sobre la deuda moral que todo escritor tiene con ellos. En sus palabras, cada nuevo poeta que se levanta, cada nuevo autor que escribe, está obligado de alguna manera a reconocer el legado de los que lo precedieron. Lorca comienza su homenaje mencionando a los poetas clásicos que, en su juventud, marcaron profundamente su poesía. No solo los grandes de la literatura universal, como Shakespeare o Dante, sino también los poetas de la literatura española, aquellos que formaron parte de su cultura y herencia literaria. Habla con admiración de San Juan de la Cruz, de Garcilaso de la Vega, de Góngora, de Quevedo, de Bécquer, por supuesto, de Luis de León. Para Lorca, estos poetas no solo son nombres reconocidos en la historia literaria, sino modelos vivos, ejemplos de lo que significa hacer de la poesía una forma de expresión profunda, que trasciende el tiempo y el espacio. En su homenaje, Lorca no solo destaca el valor estético de estos poetas, sino también su compromiso social y humano. Cada uno de ellos, en su contexto histórico, tuvo una visión profunda de los problemas de su tiempo, de las luchas sociales, de las tensiones religiosas, políticas y culturales. Lorca, al igual que estos grandes maestros, busca en su poesía un camino de denuncia, una vía para expresar las contradicciones de la sociedad, los dolores y las esperanzas de su pueblo. Uno de los aspectos que Lorca subraya es que el homenaje a estos poetas no debe entenderse como una mera apología de la tradición. Por el contrario, Lorca ve la tradición como una fuerza viva, que no está destinada a ser una réplica de los modelos antiguos, sino que debe ser siempre una fuente de renovación. Los poetas, según Lorca, no deben limitarse a seguir ciegamente las huellas de los que los precedieron, sino interpretar esa tradición, tomar lo mejor de ella y darle su propia voz, su propia perspectiva. Para Lorca, la tradición no es algo que limite la libertad creativa del escritor, sino que es el fundamento sobre el cual puede construir nuevas formas de expresión. La fusión entre lo tradicional y lo moderno es, para él, el motor de la innovación artística. Como en sus propias obras, Lorca lleva la tradición clásica a una dimensión completamente nueva,
llena de frescura y de una tensión emocional que busca despertar al lector o espectador. El homenaje a los poetas clásicos es, por tanto, un punto de partida, pero también un reto para la creación de algo único. Lorca también reflexiona sobre el lenguaje poético como un instrumento de transformación. En su homenaje a los grandes poetas, destaca la capacidad que tienen las palabras de cambiar la realidad, de renovar la percepción del mundo. La poesía, para él, no es solo una forma de belleza formal o de arte ornamental, sino una manera de ver la vida, una forma de comprender lo que está más allá de lo visible. Este es el poder de la tradición literaria, que no solo se preserva en los libros o en las memorias, sino que se revive en cada nuevo poeta que se atreve a tomar la palabra. A lo largo de este capítulo, también se hace eco de la autocrítica, que ya ha sido un tema central en el capítulo anterior, cuando Lorca habla de la necesidad de distanciarse de la tradición para no caer en la imitación. El homenaje no debe ser un acto de adoración, sino de respeto. El verdadero homenaje a los poetas que han marcado nuestra historia no es solo un reconocimiento a su legado, sino una reinvención de ese legado, un acto de creación continua que permita que la tradición se transforme en algo nuevo, relevante y vital para el presente. Un punto que Lorca enfatiza a lo largo del capítulo es la relación entre la poesía y la sociedad. En su homenaje a los poetas, también se refiere a la responsabilidad que tienen los escritores de su tiempo. Al igual que los poetas clásicos que lucharon contra las injusticias de su época, los poetas contemporáneos deben tomar la voz de su pueblo, deben ser guerreros que luchan a través de la palabra. El compromiso social es una constante en la obra de Lorca. En este capítulo, lo recuerda como una forma de rendir homenaje a los grandes de la tradición literaria, reconociendo sus aportes y siguiendo su ejemplo. Finalmente, Lorca concluye este capítulo haciendo un llamado a los escritores jóvenes, a los poetas del futuro, a que honren la tradición, pero que no se queden ahí. El verdadero homenaje a los poetas del pasado es, en sus palabras, una creación que trascienda los límites de la tradición y que dé paso a una nueva forma de ver el mundo, una forma única, diferente, en la que la poesía siga siendo una herramienta para la transformación de la realidad y de la sociedad. Este capítulo, entonces, no solo es un homenaje a los poetas que han formado parte de la tradición literaria, sino una invitación a que la nueva generación de escritores continúe esa tradición, pero a través de una visión crítica, renovadora y comprometida con los problemas sociales, políticos y humanos de su tiempo. Es una llamada a ser fieles a la tradición, pero también a romperla cuando sea necesario, a no temer a la innovación y a usar el arte como un medio para la transformación. Capítulo 3. La poesía como lucha existencial. En el tercer capítulo de recopilación, Autocríticas, homenajes y charlas, Federico García Lorca aborda un tema fundamental en su obra, la poesía como lucha existencial. Para él, la poesía no es simplemente una forma de expresión estética ni un pasatiempo literario, sino una batalla constante contra las limitaciones del ser humano, una forma de rebelión ante las convenciones sociales, y una respuesta ante la angustia existencial que atraviesa al ser humano a lo largo de su vida. Desde el inicio de este capítulo, Lorca se aleja de la visión romántica de la poesía como un refugio donde el poeta se puede sumergir en un mundo idílico y perfecto. La poesía, según él, debe ser entendida como un medio de resistencia, una fuerza activa que se enfrenta al mundo real con todo su peso. La poesía no es un escape, sino una respuesta directa a las tensiones que nos rodean, un acto de subversión contra la realidad tal como nos es impuesta. La palabra se convierte en una arma, en una forma de luchar contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la opresión social y política, pero también contra las dudas y las angustias interiores. Lorca es consciente de que el ser humano, en su condición más profunda, está marcado por una contradicción esencial. Por un lado, busca la belleza, el orden, la armonía, pero por otro lado, está condenado a vivir en un mundo caótico, lleno de violencia, de desgarramiento emocional y de injusticia social. La poesía, en este sentido, se convierte en un proceso de transfiguración de la realidad. No se trata de hacerla más bonita, de endulzarla o de evadirla, sino de hacerle frente con verdad, de confrontar esa contradicción existencial con una palabra capaz de transformar, aunque sea momentáneamente, esa cruda realidad. Lorca nos invita a reflexionar sobre el rol del poeta dentro de la sociedad. En su visión, el poeta no es un ser apartado, un espectador ajeno a los problemas que sacuden al mundo. Al contrario, el poeta debe ser un testigo activo, un combatiente que a través de su obra denuncia la injusticia, la desigualdad y las contradicciones del mundo que habita. La moral del poeta, según Lorca, no debe ser la de un observador pasivo,
sino la de un activista que se enfrenta, desde la poesía, a los desafíos del mundo. La poesía es, para él, un acto de valentía. Este capítulo también es una profunda reflexión sobre el dolor. En la poesía de Lorca, el dolor tiene una presencia central, pero no se trata de un dolor melancólico o pesimista. El dolor en la poesía lorquiana no es solo una experiencia negativa, sino que es también un motor de creación. La angustia existencial que atraviesa a los seres humanos, esa búsqueda constante de sentido en medio de un mundo sin sentido, es el núcleo de la obra poética de Lorca. La tragedia es una parte integral de la experiencia humana, y Lorca la aborda sin temor, sin tratar de ocultarla o suavizarla. La poesía se convierte en un vehículo para enfrentar ese dolor, para dar voz a lo que se encuentra en el fondo del alma humana. Al mismo tiempo, Lorca habla de la imposición de la realidad y de las fuerzas que intentan dominar al ser humano. Habla de cómo las instituciones, las normas sociales, la política y la religión muchas veces atentan contra la libertad del individuo. El poeta, en su lucha existencial, es también un combatiente contra esa tiranía de la realidad, buscando no solo transformar la sociedad, sino también liberar al ser humano de sus propias cadenas internas. El poema, por tanto, se convierte en un acto de liberación. En este capítulo, también se percibe una crítica a las limitaciones del arte convencional. Lorca se aleja de las formas de poesía que solo buscan una estética superficial o una simple búsqueda de belleza. Para él, el arte debe ser revolucionario. La poesía no puede quedarse en la simple descripción de la belleza natural o en la creación de imágenes hermosas. El verdadero poeta es aquel que logra hacer de su arte un acto de resistencia, un desafío a los valores establecidos y a las convenciones sociales. La poesía de Lorca, como toda su obra, está marcada por una constante búsqueda de la autenticidad, por un deseo de llegar al corazón mismo de las cosas, de arrancar la verdad que se encuentra oculta en la superficie de la realidad. Lorca también se refiere en este capítulo a la relación entre la página escrita y la interpretación oral de la poesía. Para él, el poema no cobra su verdadero sentido hasta que es pronunciado en voz alta. La poesía se vive, no solo se lee. Es un acto que debe ser experimentado de manera profunda, escuchado con el corazón, no solo leído como un texto en una página. La oralidad de la poesía le da vida, le da emoción, y se convierte en un ritual en el que el poeta y el público se encuentran en el mismo espacio, en el mismo tiempo, compartiendo una misma experiencia. La voz del poeta, según Lorca, es como una llama que debe encender los corazones de quienes lo escuchan. Finalmente, Lorca aborda la tensión entre lo popular y lo culto. A lo largo de su carrera, él siempre se sintió cercano a la cultura popular, a las tradiciones orales y a la sabiduría popular que se transmite de generación en generación. Sin embargo, no renuncia a las formas cultas del arte. La poesía de Lorca es una fusión entre estas dos tradiciones, entre lo popular y lo culto, en la que ambos mundos se encuentran para dar lugar a una obra única, profunda y transformadora. La poesía popular no debe ser vista como algo inferior a la poesía académica, sino como una fuente viva de inspiración, una forma auténtica de conexión con las raíces del ser humano. Este capítulo termina con un llamado a los jóvenes poetas a no tener miedo de enfrentar la dureza de la vida a través de la poesía. La poesía debe ser un acto de valentía que, aunque nazca del dolor y de la contradicción, sea capaz de dar lugar a una nueva forma de entender el mundo, una forma capaz de transformar la realidad y de darle sentido a la experiencia humana. Capítulo 4. El dolor y la tragedia como motores de la creación poética. En este capítulo, Federico García Lorca aborda una de las temáticas más recurrentes en su obra, el dolor y la tragedia como elementos fundamentales en la creación poética. Para Lorca, la poesía no puede ser entendida sin reconocer la presencia constante del sufrimiento humano. La existencia, en su visión, está marcada por una lucha interna, por un conflicto que no puede ser resuelto sin el reconocimiento de la angustia que subyace a la vida misma. Es en este dolor donde la poesía encuentra su origen y su profundidad. Desde el inicio del capítulo, Lorca establece que el poeta no es un ser que se sumerge en un mundo idílico o idealizado, sino que el poeta debe ser alguien que se enfrenta a la realidad más cruda y a las contradicciones inherentes a la existencia humana. La poesía, en este sentido, es una respuesta al sufrimiento. No busca aliviarlo ni deshacerse de él, sino abrazarlo como una forma de comprensión profunda de la condición humana. Es en este dolor donde surge la tragedia, que no es solo un concepto literario, sino un principio vital que debe ser aceptado por el poeta.
Lorca hace una distinción crucial entre el dolor personal y el dolor universal. En su opinión, el poeta no puede limitarse a expresar únicamente su sufrimiento individual, sino que debe ser capaz de conectar ese sufrimiento con el dolor colectivo, con la tragedia que afecta a todos los seres humanos, independientemente de su época o lugar de origen. La tragedia no es algo exclusivo de los antiguos mitos griegos, ni de las tragedias literarias clásicas. Para Lorca, la tragedia es una constante de la existencia humana, un elemento presente en cada momento de la vida. A través de sus reflexiones, Lorca pone de manifiesto que el dolor no debe ser visto como una fuerza destructiva, sino como un motor de creación. La obra poética, para Lorca, es un medio para dar voz a ese sufrimiento, pero también para transformarlo en algo nuevo, en una forma de arte capaz de tocar el alma del lector o del oyente. El poeta no debe rehuir la tristeza, el dolor o la desesperación, sino que debe enfrentarlos con valentía. La poesía, en este contexto, se convierte en una forma de resistencia, no ante la realidad, sino ante la fatalidad que acompaña al ser humano. Uno de los aspectos más profundos del pensamiento lorquiano en este capítulo es la idea de que el arte debe ser un reflejo de la vida en su totalidad. Si el poeta se limita a representar una visibilidad superficial de la vida, si se queda solo con las imágenes bellas y agradables, entonces estará traicionando su propio rol como creador. La verdadera poesía no puede ser un escaparate de estética vacía, sino un medio a través del cual el poeta pueda develar las profundidades del alma humana, esas sombras que se esconden detrás de la apariencia y que solo se pueden encontrar a través de un encuentro sincero con el dolor y la tragedia. Lorca reflexiona sobre cómo el dolor personal del poeta puede ser un puente hacia lo universal. El poeta, con su sensibilidad, puede tocar temas y emociones que resuenan en todos los seres humanos. A través del sufrimiento propio, el poeta es capaz de entender y expresar el sufrimiento de los demás. Esta conexión profunda con lo humano le otorga a la poesía una dimensión colectiva, una capacidad para unir a los individuos en una misma experiencia, en una misma catarsis. La tragedia, según Lorca, está vinculada a una percepción del tiempo. En su visión, el tiempo es un enemigo implacable, una fuerza que destruye lo que toca. La tragedia, entonces, no solo es la vivencia del sufrimiento, sino también la aceptación de la inevitabilidad del tiempo, de la condición finita del ser humano. La vida, en su mayor parte, se caracteriza por la transitoriedad de las cosas, por el paso de los momentos, por la pérdida constante de lo que más apreciamos. Y esta idea del tiempo se convierte en un elemento clave en la poesía lorquiana, que se nutre tanto de la fugacidad de la vida como de la memoria que se aferra a lo perdido. Uno de los temas que surge en este capítulo es la relación entre el sufrimiento y la búsqueda de sentido. Lorca sugiere que, aunque el dolor es inevitable y parte esencial de la vida, no debemos caer en el desesperanzado vacío que produce. La poesía, en lugar de ofrecer respuestas claras o soluciones definitivas, se convierte en un medio de exploración. El poeta no busca resolver los misterios del dolor humano, sino abrazarlos, indagar en ellos, y a través de ese proceso, alcanzar una comprensión más profunda de la vida misma. La poesía, así, se convierte en un viaje existencial hacia el corazón del dolor, pero también hacia la sabiduría que este proceso ofrece. Además, Lorca hace una crítica a aquellos que intentan evitar el dolor en el arte, aquellos que se limitan a crear obras que no interrogan ni cuestionan, sino que buscan simplemente agradar. En su opinión, estas obras son vacías, pues carecen de la profundidad que el sufrimiento y la tragedia proporcionan. La verdadera poesía, según él, debe tener una carga emocional que no solo conmueva, sino que también despierte al ser humano, lo incite a reflexionar sobre su propia existencia y sobre la sociedad en la que vive. Finalmente, Lorca termina este capítulo con una reflexión sobre el legado de la poesía. El sufrimiento humano, la tragedia y el dolor, lejos de ser obstáculos para el arte, son la materia prima que alimenta la creación poética. El poeta, al transformar esa materia en palabras, crea una obra que perdura más allá del tiempo y de las circunstancias. La poesía, entonces, no es solo una forma de consuelo para el poeta, sino una forma de herencia para los demás, un legado que permanecerá como testimonio de la capacidad humana para transformar el dolor en belleza. Capítulo 5. La España de Lorca, la contradicción entre lo popular y lo intelectual. En este capítulo, Federico García Lorca examina la relación entre la cultura popular y la cultura intelectual en España, y cómo estas dos corrientes, aparentemente opuestas, se encuentran y se chocan en su propia visión de la realidad social, política y cultural del país. Desde el principio,
Lorca nos plantea una contradicción inherente a la cultura española, que parece moverse entre lo tradicional y lo moderno, entre lo rural y lo urbano, y entre lo popular y lo intelectual. Esta tensión se convierte en uno de los motores de su pensamiento y de su creación artística. Lorca reconoce que España, en su contexto histórico y social, ha estado marcada por una fuerte contradicción interna. Por un lado, existe una tradición popular profundamente arraigada en las clases trabajadoras y rurales, que se expresa a través de la música, el baile, las fiestas populares y la oralidad de los pueblos. Por otro lado, está la cultura intelectual, que se ha desarrollado principalmente en las grandes ciudades y en círculos académicos, separados de la realidad rural del país. La gran pregunta que Lorca se hace es si es posible unificar estos dos mundos, o si, por el contrario, esta distancia entre lo popular y lo intelectual está destinada a perpetuarse. En su visión, Lorca ve la cultura popular española como algo profundamente auténtico y vibrante. La gente del pueblo, con sus canciones, su folclore, sus costumbres y sus relatos, guarda en su interior una sabiduría primitiva que no ha sido contaminada por las influencias externas. Es una cultura que, a pesar de ser muchas veces marginada o ignorada por las élites intelectuales, tiene una riqueza emocional y espiritual que no puede ser subestimada. La poesía popular en España, por ejemplo, es para Lorca una forma superior de expresión, una que surge directamente del corazón del pueblo, y que tiene una fuerza que las formas más académicas de la poesía no pueden igualar. Sin embargo, Lorca también reconoce que la cultura popular, aunque rica en simbolismo y en significado, a menudo no ha sido valorada de la manera que merece. Las élites intelectuales, influenciadas por las corrientes extranjeras y por un sentido de superioridad cultural, han tendido a ver la cultura popular como algo primitivo o retrasado. Esto ha generado una desconexión entre las dos culturas, la cultura del pueblo y la cultura de la élite intelectual. Lorca, en este sentido, se ve a sí mismo como un puente entre ambos mundos, tratando de reconocer y valorar la riqueza de la tradición popular mientras intenta elevarla a través de su propia visión artística. El poeta, en la perspectiva lorquiana, debe tener la capacidad de sintetizar estas dos corrientes, recogiendo lo mejor de ambas. No se trata de escapar de la realidad popular, ni de rechazar la cultura intelectual, sino de fusionarlas de manera creativa. Lorca defiende una poesía popular elevada, que se nutre de las raíces tradicionales pero que también se abastece de los conocimientos intelectuales adquiridos a través de la formación académica. La poesía de Lorca, como veremos en sus obras, es un ejemplo de esta síntesis. Sus versos están impregnados de la fuerza emocional de la tradición popular, pero también muestran la profundidad intelectual de un hombre profundamente consciente de su tiempo y de su cultura. Sin embargo, esta tensión entre lo popular y lo intelectual no es algo que Lorca vea de manera simplista. En su análisis, hay una irremediable contradicción en la sociedad española. La España rural sigue estando profundamente marcada por las tradiciones ancestrales, por la religión y por las estructuras sociales arcaicas, mientras que las grandes ciudades, como Madrid, se muestran como centros intelectuales donde se asume una modernidad muchas veces ajena a la realidad del campo. Este choque entre lo tradicional y lo moderno también se refleja en los enfrentamientos entre lo rural y lo urbano, dos mundos que a menudo no logran entenderse ni comunicarse. Lorca no se limita a constatar esta contradicción, sino que intenta superarla a través de su arte. Para él, el poeta es el que debe ser capaz de ver más allá de los límites impuestos por estas divisiones sociales y culturales. La poesía lorquiana no es solo un reflejo de la realidad, sino un esfuerzo consciente por trascender las barreras impuestas por la sociedad. El poeta, en su visión, no solo debe ser un observador de la realidad, sino también un transformador, alguien que ofrece una nueva lectura del mundo. Por otro lado, Lorca reflexiona sobre la importancia de la música y el ritmo en la creación artística. Estos elementos, profundamente presentes en la cultura popular, son para los vehículos ideales para expresar los sentimientos más profundos. La música, para Lorca, no es solo un acompañamiento a la palabra, sino una extensión de la poesía misma. La canción popular española, con su carácter repetitivo y su capacidad para hacer resonar el alma, es un medio ideal para transmitir los conflictos emocionales que dominan la obra de Lorca. Las canciones populares, según él, son como poemas cantados, donde la forma y el contenido se funden en una única expresión. El capítulo también toca la crisis de identidad que atraviesa la sociedad española, especialmente en lo que respecta a la relación entre el campo y la ciudad, entre lo antiguo y lo moderno.
Lorca observa que, en muchas ocasiones, los habitantes de las grandes ciudades se sienten desconectados de sus raíces rurales, mientras que los habitantes del campo, por su parte, sufren las consecuencias del abandono por parte de las élites. Esta división se convierte en un problema social, pero también en una dificultad artística para los creadores que intentan abarcar ambas realidades en su obra. El final del capítulo concluye con una reflexión profunda sobre la necesidad de unificar estos dos mundos, de no caer en la trampa de la separación. Lorca aboga por una cultura inclusiva, que valore tanto lo popular como lo intelectual, y que reconozca que la verdadera riqueza de la cultura española radica precisamente en la diversidad de sus influencias y en la capacidad de integrar lo que ha sido considerado opuesto. Capítulo 6. La influencia de la tragedia griega y la poesía de la oscuridad. En este capítulo, Federico García Lorca reflexiona sobre la importancia de la tragedia griega en su obra y cómo sus influencias han moldeado no solo sus escritos, sino su visión del arte y la vida. La tragedia, con sus elementos de fatalidad, conflicto interno y pasiones humanas desbordadas, se convierte en uno de los pilares fundamentales del pensamiento lorquiano. Lorca siempre se sintió atraído por los clásicos, por los mitos griegos y sus tragedias. En muchas de sus obras, como Yerma o Bodas de Sangre, se pueden ver claras influencias de la estructura trágica. En este sentido, Sófocles, Eurípides y Esquilo no son solo autores lejanos en el tiempo, sino verdaderos compañeros de viaje en su búsqueda de la esencia del dolor humano. Lorca observa que en estas tragedias antiguas, la fatalidad juega un papel determinante. Los personajes, a pesar de sus esfuerzos y deseos, no pueden escapar del destino que está trazado para ellos. Este concepto de la inevitable tragedia es algo que Lorca adapta a su propio tiempo, aplicando los mismos principios, pero con las preocupaciones sociales y políticas de su época. La luz y la oscuridad son, para Lorca, dos elementos intrínsecos en la creación artística. La luz representa lo visible, lo razonable y lo explicable, mientras que la oscuridad evoca lo misterioso, lo incomprensible y lo incontrolable. En su obra, Lorca se sumerge constantemente en la oscuridad para explorar lo que hay más allá de la razón, en el profundo abismo de las pasiones humanas y de la soledad. Este viaje hacia la oscuridad es, de alguna forma, una búsqueda por comprender las emociones más intensas y las luchas internas que definen la experiencia humana. El concepto de la oscuridad también se extiende al terreno de la muerte. En muchos de sus escritos, la muerte no es un final definitivo, sino una presencia constante que acecha, que influye en los actos de los personajes, pero que también otorga una dimensión mística y casi trascendental a la existencia. Lorca ve la muerte como una fuerza que, al igual que en las tragedias griegas, está profundamente ligada a la falta de control de los seres humanos sobre su destino. En obras como La casa de Bernarda Alba, la figura de la muerte se presenta como una amenaza invisible que controla la vida de los personajes, forzándolos a enfrentar su propia vulnerabilidad y a rebelarse contra un destino del que no pueden escapar. En este sentido, el capítulo también pone de manifiesto la fascinación de Lorca por la emotividad de los personajes que habitan su mundo literario. La luz que emana de la razón, como la vemos en muchos autores racionalistas y realistas, queda atrás en la obra de Lorca, quien se interesa más por las pasiones, las contradicciones internas y las emociones extremas. Para él, la luz y la oscuridad son simplemente dos caras de la misma moneda, dos elementos que, cuando se combinan correctamente, pueden crear una obra literaria capaz de tocar lo más profundo del ser humano. La influencia de la tragedia griega no solo se observa en la estructura de sus relatos, sino también en los elementos simbólicos y mitológicos que constantemente aparecen en sus obras. Lorca no solo toma los mitos de la antigüedad, sino que los renueva, los transforma y los adapta a su propio contexto social y político. Así, por ejemplo, en Bodas de Sangre, la imagen de la sangre como símbolo de la violencia y el destino inevitable remite a los mitos griegos de la fatalidad, pero es reinterpretada para hablar de la opresión social y el conflicto de clases que definían la España de su tiempo. Lorca, además, no solo ve la oscuridad en términos de tragedia y fatalidad, sino también en cuanto a lo inconsciente. El mundo que crea en sus obras está profundamente influenciado por el psicoanálisis y las teorías de Sigmund Freud. En este sentido, Lorca explora las pasiones más ocultas del ser humano, aquellos deseos reprimidos, aquellas frustraciones y miedos que no pueden ser expresados abiertamente, pero que a menudo se manifiestan de manera indirecta en las acciones de los personajes. La oscuridad, en este caso, no es solo la representación de lo que es físico o externo, sino también lo que está guardado en el subconsciente de los individuos. Lorca,
Al igual que los autores de la tragedia griega, se enfrenta a la condición humana sin ningún tipo de idealización. La vida, según él, está marcada por la duda, la sombra y el deseo de libertad, pero también por la fuerza incontrolable del destino. El poeta y el dramaturgo no pueden escapar de este conflicto, pero a través de su arte, pueden darle voz a esas realidades ocultas, esas tensiones que definen la tragedia de vivir. Además, en este capítulo Lorca también hace una reflexión sobre la relación entre el arte y la sociedad. Mientras que muchos artistas contemporáneos se preocupan por cuestiones políticas y sociales, Lorca opta por una forma de arte más personal y profunda, que no necesariamente busca dar soluciones, sino simplemente explorar y desentrañar los misterios que se ocultan bajo la superficie. La tragedia, para él, no es solo un género literario, sino una metáfora de la lucha humana, una lucha contra un destino que, aunque no se pueda evitar, puede ser expresado y entendido a través del arte. En resumen, el capítulo 6 de recopilación, Autocríticas, homenajes y charlas ofrece una visión profunda del impacto de la tragedia griega en la obra de Lorca, mientras explora la relación entre luz y oscuridad, entre el destino inevitable y el libre albedrío, y entre las pasiones humanas y la sociedad. La influencia de los clásicos, combinada con su capacidad para capturar lo más profundo de la naturaleza humana, le permitió a Lorca crear una obra que sigue siendo relevante, conmovedora y eterna. Capítulo 7. El flamenco como esencia de la identidad cultural española. En este capítulo, Federico García Lorca reflexiona sobre una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura española, el flamenco. Para Lorca, el flamenco no es solo un género musical o una forma de danza, sino un vehículo profundo de expresión, una forma artística que captura el alma de Andalucía y, en extensión, la alma colectiva de España. Lorca, como poeta y dramaturgo, tenía una visión muy particular del flamenco. Consideraba que en este arte se encontraba la exuberancia emocional que caracteriza la pasión y la drama de la vida humana. Para él, el flamenco no era solo música o baile, sino un lenguaje lleno de sentimientos intensos, como el dolor, la soledad, el desarraigo y la angustia, emociones que definen la existencia humana. La importancia del flamenco en la obra de Lorca es indiscutible. En sus escritos, no solo se refiere a la música como una influencia estética, sino como un elemento fundamental para comprender la psicología y el carácter de los pueblos del sur de España. El flamenco, en su forma más pura, contiene una antigua sabiduría que se ha transmitido a través de generaciones, como un testimonio de resistencia cultural frente a los embates de la historia. Para Lorca, el flamenco es la voz de una tradición viva, que se niega a ser despojada de su identidad, a pesar de los cambios sociales y políticos que se producen a su alrededor. En este capítulo, Lorca explica cómo el flamenco no es una forma de arte aislada, sino que refleja y responde a las condiciones sociales, económicas y culturales de su tiempo. Los cantares flamencos, las coplas, las oleares, las seguirillas, entre otros, son mucho más que simples expresiones de dolor o desamor. Son también reflexiones profundas sobre la existencia y la desigualdad social. El flamenco, en este sentido, se convierte en un medio poderoso para denunciar las tensiones entre las clases sociales, las injusticias y la pobreza que caracterizaban la España rural y agrícola de principios del siglo XX. El poeta, como observador atento de la realidad española, no ve el flamenco solo como una manifestación artística de las clases bajas, sino como una voz universal que expresa los sentimientos más profundos de la condición humana. En su obra Diván del Tamarit, Lorca incorpora la estructura y los motivos del flamenco en su poesía, reconociendo en este género una capacidad única para transmitir lo inefable, lo que no puede ser dicho con las palabras racionales. A través de los palos flamencos, Lorca puede explorar la fuerza de las pasiones humanas de una manera visceral y directa. El flamenco, para Lorca, está también intrínsecamente ligado a la ritualidad y la espiritualidad. En su visión, el flamenco no es simplemente una forma de entretenimiento, sino una expresión trascendental que conecta al ser humano con algo más allá de lo material, algo más cercano al misterio y a lo desconocido. La cantaora que canta o el bailaor que danza están, de alguna manera, poseídos por una fuerza superior, una fuerza cósmica que los guía y los transforma. Este fenómeno, que se puede observar también en las grandes tradiciones religiosas o míticas, hace del flamenco una experiencia casi ritual en la que el individuo se fusiona con el colectivo, con la tradición y con lo divino. La relación de Lorca con el flamenco va más allá de su aprecio estético o de su valor cultural. El flamenco, a sus ojos, es un camino para comprender las contradicciones y las luchas internas de la identidad española.
El poeta, en su mirada crítica, advierte cómo el flamenco se ha transformado y ha sido comercializado a lo largo del tiempo, perdiendo parte de su pureza y su poder transformador. Sin embargo, aún en su forma más diluida, el flamenco conserva una fuerza interior que sigue hablando al corazón de aquellos que saben escuchar su mensaje profundo. En sus autocríticas y en sus conversaciones sobre la cultura española, Lorca no solo lamenta los cambios que ha sufrido el flamenco, sino que también reivindica su valor y su vigencia. Para él, el flamenco no es una reliquia del pasado, sino una fuerza vital, una fuente de inspiración continua que sigue impregnando de emoción y autenticidad la cultura contemporánea. A través de su amor por el flamenco, Lorca también ofrece una reflexión sobre el sentido de la vida. En el flamenco, como en su poesía y en su teatro, hay una lucha constante entre la tragedia y la belleza, entre lo oscuro y lo luminosa, entre la realidad y la fantasía. Esta dualidad, que define muchas de las tensiones en la vida humana, se refleja en cada cante y cada baile flamenco. El flamenco, para Lorca, es una forma de aceptar la vida tal como es, con todos sus altibajos, pero también una manera de trascender el sufrimiento y encontrar, en medio de la oscuridad, una luz interna que ilumina el camino. El flamenco, entonces, es para Lorca mucho más que una simple tradición musical, es una metáfora de la existencia misma. Es la voz del dolor y la rebeldía, pero también la voz del consuelo y la esperanza. Es un arte profundamente sensible y humano, que sigue siendo un reflejo vibrante de las pasiones, los sueños y los desafíos de la vida. Capítulo 8. La figura de la muerte en la poesía de Lorca. En este capítulo, Federico García Lorca profundiza en uno de los temas recurrentes a lo largo de su obra, la muerte. Para Lorca, la muerte no es solo un final físico, sino un concepto profundamente integrado en el entramado de sus ideas poéticas y dramáticas. La muerte, como símbolo y metáfora, adquiere una importancia central en su creación literaria, convirtiéndose en una presencia constante en su visión del mundo. Lorca no teme la muerte, sino que la contempla y la reinterpreta a través de una mirada estética, casi mística. En sus escritos, la muerte no aparece como algo exclusivamente negativo o trágico, sino como un elemento necesario, que forma parte de la dinámica de la vida misma. La muerte está vinculada a la pasión, al sufrimiento y a la fuerza que imprime a la existencia humana. La dualidad entre la vida y la muerte, entre el ser y el no ser, es esencial en su obra, y la reflexión sobre la muerte es, a menudo, la catalizadora de muchas de sus inquietudes filosóficas y existenciales. Uno de los aspectos más destacables en el pensamiento de Lorca es la forma en que personaliza la muerte en sus obras, dándole una dimensión humana que la convierte en una figura casi palpable, pero también en una especie de personaje literario. La muerte aparece, por ejemplo, como una figura femenina o una presencia ineludible que acompaña a los personajes a lo largo de sus vidas. En su poesía, la muerte se representa de forma luminosa y oscura a la vez, en un juego de contrastes que refleja la ambivalencia de la vida. Para Lorca, la muerte no se limita a ser el fin de la vida individual. La muerte también está imbricada en el destino colectivo y social, y se proyecta en las tragedias de los pueblos y las naciones. En su obra más conocida, La casa de Bernarda Alba, la muerte se manifiesta no solo en el contexto de la muerte física, sino también en el muerte psicológica y emocional de los personajes. La represión, el dolor y la frustración, todos elementos presentes en la obra de Lorca, están marcados por la presencia constante de la muerte, una muerte que parece ser tanto un castigo como una liberación. Lorca utiliza, en sus escritos, la muerte como una expresión de libertad. La muerte en sus obras no es solo un acto de destrucción, sino también un medio para la trascendencia y el renacimiento. La búsqueda de la libertad es una constante en la obra de Lorca, y la muerte aparece como una especie de umbral hacia una realidad diferente, más pura, más plena. En este sentido, la muerte en Lorca también libera a los individuos de las restricciones del mundo material, de la sociedad y de la opresión. Sin embargo, también está presente una angustia existencial profunda ante la muerte. La muerte en Lorca no es una aceptación serena o pacífica, sino una lucha constante entre la vida y la muerte. En muchas de sus obras, la fuerza de la vida y la violencia de la muerte están en constante tensión, lo que genera una atmósfera en la que el ser humano parece atrapado, incapaz de escapar de su destino inevitable. Lorca describe la muerte de una manera casi metafísica, no como un simple hecho biológico, sino como una manifestación cósmica de las leyes del universo. Su reflexión sobre la muerte, por tanto, tiene una dimensión espiritual.
La muerte es, en su obra, un misterio que se presenta como una fuerza imparable, pero también como una inspiración para entender lo inefable, lo que escapa a la razón humana. En este capítulo, Lorca también reflexiona sobre el miedo a la muerte, que es uno de los temas universales de la condición humana. El miedo, según Lorca, no proviene únicamente de la desaparición física, sino del vacío existencial que la muerte deja en su estela. La pregunta que surge en su obra es cómo vivir en presencia de la muerte, cómo enfrentarse a su inevitabilidad. La respuesta, en Lorca, no está en la huida o la negación, sino en la aceptación y en el enfrentamiento valiente de la muerte como una parte integral de la vida. En su obra poética, Lorca aborda la muerte como un tema central en su poesía, utilizando metáforas como la luna, el agua, el fuego y el viento, para describir las transiciones entre la vida y la muerte. La luna, en particular, es un símbolo recurrente en su obra y, en muchas ocasiones, está asociada con la muerte. La luna es tanto femenina como misteriosa, y se convierte en el faro que guía a los personajes hacia su destino final. En este capítulo, también se discute cómo Lorca plantea una visión crítica de la muerte, especialmente cuando ésta se asocia con la violencia o la represión social. La muerte no es solo un destino biológico, sino también una herramienta utilizada por las estructuras de poder para controlar y someter a los individuos. Esta visión crítica se refleja en las tensiones de sus obras, como en Bodas de Sangre, donde la muerte no solo está presente en la tragedia individual, sino también en la fatalidad social que atraviesa las vidas de los personajes. Lorca, sin embargo, nunca se limita a presentar la muerte de manera pesimista. Para él, la muerte es también un medio de redención y de reconciliación. En su poesía, la muerte no solo borra la vida, sino que también le otorga un sentido profundo. La muerte se convierte, entonces, en un ciclo necesario para la renovación y el renacer de las ideas, de los sueños y de los ideales. Capítulo 9. La libertad y la angustia en la obra de Lorca. En este capítulo, Federico García Lorca aborda una de las cuestiones más complejas y profundas que atraviesan toda su obra, la libertad y la angustia existencial. Para Lorca, la libertad no es simplemente un derecho o un anhelo abstracto, sino una fuerza poderosa y, a menudo, contradictoria que se experimenta de manera intensa y conflictiva. La libertad, en su sentido más pleno, está en constante lucha con las restricciones impuestas por la sociedad, la tradición y, especialmente, las convenciones familiares. Lorca encuentra en la libertad una utopía pero también una tragedia. En sus obras, los personajes buscan alcanzar esa libertad, pero en muchos casos, esta búsqueda termina en fracaso, dado que la libertad no se puede conquistar de manera sencilla. Los individuos luchan con su propio deseo de romper cadenas, pero el costo de esa libertad es a menudo la soledad y la angustia existencial. La libertad lorquiana, en este sentido, está indisolublemente unida a una renuncia, a un sacrificio, como se puede ver, por ejemplo, en la figura de Bernarda Alba en La casa de Bernarda Alba, donde el deseo de los personajes por liberarse de las imposiciones sociales termina en una muerte simbólica. La angustia que Lorca expresa a través de sus personajes no es solo la angustia de la existencia individual, sino también la angustia social y colectiva. La libertad que se busca no es solo una búsqueda de emancipación personal, sino también una reacción contra la opresión estructural y el fatalismo que caracteriza muchas de sus obras. Lorca ve la angustia como un componente inherente a la vida humana. La angustia no es solo un fenómeno psicológico o emocional, sino también un estado de conciencia frente a las limitaciones del mundo. En el contexto de la sociedad española de su tiempo, Lorca percibe que la libertad es un privilegio restringido a unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población está atrapada en las redes de la tradición, la moral rígida y la opresión patriarcal. La sociedad, en su visión, tiende a reprimir los impulsos más humanos y profundos, como el deseo de vivir de forma auténtica y libre. Esta represión es una de las fuerzas que genera la angustia que se refleja en muchos de los personajes de sus obras, quienes se sienten atrapados en un mundo que no les permite ser ellos mismos. La tragedia lorquiana, en muchos casos, está alimentada por el choque entre la libertad individual y las fuerzas externas que intentan dominar la voluntad humana. La figura del hombre o de la mujer que lucha por alcanzar su libertad, pero se enfrenta a la realidad de su propia impotencia frente a las normas sociales, es una constante en la obra de Lorca. La libertad, entonces, no es un proceso liberador, sino un acto desgarrador que pone de manifiesto las limitaciones de los seres humanos frente a las fuerzas del destino. En sus escritos, Lorca a menudo destaca cómo la búsqueda de la libertad está ligada a un desgarro interior.
Los personajes lorquianos no solo desean libertad en el sentido exterior, sino que esta libertad también implica una lucha con las fuerzas internas, como el miedo, la culpa, el deseo de pertenecer y la necesidad de reconocimiento. La libertad está marcada por la confusión de los deseos y las contradicciones que surgen cuando los individuos intentan liberarse de las imposiciones de la sociedad. Esta angustia de no poder vivir una vida plena, libre de restricciones, es una constante que se despliega a lo largo de toda su obra. Además, la libertad en Lorca se encuentra ligada a la pasión. La pasión es, para él, una manifestación de esa libertad, pero también un fuego que consume a los personajes hasta llevarlos al colapso. La libertad que proviene de la pasión no es una libertad racional, controlada o pensada, sino una libertad instintiva que desafía las normas y expectativas sociales. En muchas de sus obras, los personajes están divididos entre el deseo de seguir sus pasiones y la necesidad de someterse a las leyes sociales que les imponen otras formas de vivir. Esta tensión es la que alimenta la tragedia en su teatro y poesía. Uno de los ejemplos más claros de esta tensión entre la libertad y la angustia en la obra de Lorca se encuentra en Bodas de Sangre, donde el amor y el deseo se convierten en fuerzas descontroladas que destruyen las vidas de los personajes. La pasión y la libertad son poderosas, pero su alcance está limitado por las fuerzas sociales y familiares, que representan un destino imparable. La tragedia es el resultado de esta imposibilidad de lograr una libertad absoluta, pues las estructuras sociales se imponen sobre los deseos individuales. Por otro lado, la libertad también está vinculada a la identidad. En muchas de sus obras, los personajes luchan por encontrar una forma auténtica de ser, por liberarse de las expectativas de los demás y de las normas que limitan su existencia. Esta búsqueda de autenticidad está ligada a una angustia existencial, pues el individuo se enfrenta al desafío de definirse a sí mismo en un mundo lleno de exigencias ajenas. La angustia y la libertad, entonces, son conceptos profundamente entrelazados en la obra de Lorca. Ambos son motores de su creación literaria, en los que se exploran los límites de la condición humana, los deseos reprimidos y los sueños no cumplidos. La tragedia de sus personajes es la tragedia de aquellos que luchan por ser libres, pero se enfrentan a las fuerzas que los oprimen, ya sea la sociedad, la familia o incluso su propio destino. Lorca, en su obra, no ofrece respuestas fáciles ni soluciones optimistas. En lugar de ello, presenta un mundo en el que la libertad es, al mismo tiempo, un ideal y una ilusión. La angustia, como resultado de esta búsqueda imposible de libertad absoluta, es una constante que impregna su visión del mundo. Capítulo 10. El simbolismo y la poesía de Lorca. En este capítulo, Federico García Lorca reflexiona sobre el simbolismo en su obra y el papel fundamental que juega la poesía en su visión del mundo. Lorca, como poeta y dramaturgo, se nutre de los símbolos, los cuales emplea para expresar las emociones más profundas del ser humano, así como para abordar cuestiones universales que trascienden las limitaciones de lo concreto y lo tangible. Lorca se distingue por su habilidad para componer imágenes poéticas que evocan sensaciones, pasiones y estados emocionales, y a menudo utiliza el simbolismo para ir más allá de lo literal, para captar la esencia de las experiencias humanas. La poesía en Lorca no es solo un medio de expresión, sino una forma de construir realidades alternativas, un vehículo de exploración y liberación personal. En la obra lorquiana, el simbolismo es un poderoso recurso que permite a los personajes entrar en contacto con lo inefable, lo invisible, lo que no puede ser nombrado directamente, pero que existe en lo profundo del alma humana. La tristeza, la soledad, el deseo y la pasión son algunos de los temas recurrentes que atraviesan sus obras, y el simbolismo le ofrece las herramientas para darles una forma artística única. Lorca utiliza símbolos que evocan una sensación visceral de las emociones humanas, de la tensión que existe entre el individuo y el entorno. La naturaleza juega un papel central en su simbolismo. Elementos como el agua, el viento, las flores y la tierra son recurrencias frecuentes en sus escritos, símbolos cargados de significados que se repiten, no solo para describir el entorno físico, sino también para sugerir estados emocionales y psíquicos. En muchas de sus obras, los paisajes naturales adquieren una dimensión simbólica que refleja las luchas internas de los personajes. Un símbolo destacado en su trabajo es el caballo, que aparece en diversas formas a lo largo de sus textos, especialmente en su drama Bodas de Sangre. El caballo no solo es un símbolo de la fuerza primitiva o de la libertad, sino también de la muerte y el destino inevitable. El jinete, al igual que el caballo, se convierte en una figura en movimiento, atrapada entre las tensiones de la vida y la muerte,
entre el deseo y la tragedia. En este sentido, el caballo se convierte en un símbolo de la transitoriedad de la existencia humana, de la lucha constante con lo que está fuera del control del individuo. Además, la mujer en la poesía de Lorca es otro de los símbolos centrales. La mujer, como ser marcado por la tragedia, representa a menudo la lucha interna entre el deseo y la represión, entre la libertad y la condena social. En obras como Yerma o La casa de Bernarda Alba, Lorca presenta a la mujer como un símbolo de deseo reprimido y luchas sociales. La figura femenina, en muchos casos, es la personificación de una tensión que atraviesa tanto lo personal como lo colectivo, ya que se enfrenta a las estructuras de poder de una sociedad patriarcal que limita su libertad y sus posibilidades. El simbolismo en la obra de Lorca también está profundamente influenciado por su entorno cultural y social. La España de principios del siglo XX, marcada por la represión y el conservadurismo, proporciona el contexto para sus obras, donde los personajes no solo luchan por alcanzar la libertad personal, sino que también están atrapados en las normas sociales y los valores tradicionales. En sus escritos, el simbolismo se convierte en una forma de resistencia contra las estructuras que limitan la libertad de expresión y la autenticidad del ser. Es importante señalar que el simbolismo de Lorca no está necesariamente vinculado a un solo estilo o corriente literaria, sino que es una fusión de varias influencias. Aunque sus obras están enmarcadas dentro del contexto del modernismo y el surrealismo, también están profundamente enraizadas en las tradiciones populares y el folclore español, que proporcionan una rica fuente de símbolos y arquetipos con los que Lorca se siente profundamente identificado. Estos símbolos populares y folclóricos se convierten en elementos poderosos de su poesía y teatro, cargados de significados universales que resuenan con el público de todas las épocas. En su estilo, Lorca utiliza el simbolismo para crear una atmósfera poética que envuelve a los personajes en un mundo de misterio y destino ineludible. Los objetos cotidianos, las acciones y las emociones se transforman en símbolos cargados de significados más allá de lo obvio. Esta capacidad para elevar lo común y lo mundano a un nivel simbólico es una de las características más destacadas de su estilo, y es lo que convierte a su obra en una experiencia profundamente emocional y reflexiva. Por último, el simbolismo en la obra de Lorca no es solo una técnica literaria, sino una manifestación de su visión del mundo. Lorca veía la vida como un conjunto de fuerzas en tensión, de contradicciones y opresiones que se expresan a través de símbolos. La poesía y el teatro eran para él una forma de explorar esas fuerzas, de darles forma y significados que ayudaran a comprender las angustias y las aspiraciones del ser humano. En este sentido, el simbolismo es un reflejo de la lucha interna que experimentan sus personajes, una lucha que se convierte en el motor de su drama y su poesía. La poesía de Lorca no es solo un reflejo de la realidad que lo rodea, sino una reinterpretación de esa realidad a través de los símbolos. Su obra nos invita a mirar más allá de lo visible, a descifrar los significados ocultos en las palabras, los objetos y las acciones, y a reconocer que la libertad, el deseo y la angustia son fuerzas invisibles que nos mueven y nos transforman. Capítulo 11. La relación de Lorca con el teatro. En este capítulo, Federico García Lorca profundiza en su visión del teatro como un espacio donde las emociones profundas del ser humano encuentran una forma de expresión plena. Lorca se presenta a sí mismo como un artista comprometido con el poder del teatro para transmitir sentimientos universales que van más allá de la simple representación escénica. Según él, el teatro no solo debe reflejar la realidad social, sino también explorar las pasiones humanas que se esconden en lo más profundo de la psique. En sus escritos, Lorca expresa una fascinación particular por el teatro como instrumento de revelación. Para él, el escenario no es un espacio aislado, sino un lugar donde se ponen en juego las tensiones, los conflictos y las angustias de la vida humana. El teatro debe ser, según sus palabras, un espejo de la vida, pero no solo en su forma externa, sino también en sus aspectos más internos y profundos. De esta manera, lo que ocurre sobre el escenario no es solo una representación externa, sino una manifestación de los conflictos internos de los personajes, que permiten al público reconocer y experimentar esos mismos conflictos en su propia vida. Una de las principales preocupaciones de Lorca es que el teatro moderno no se quede solo en la superficie. Él cree que el teatro tiene la capacidad de penetrar en los recovecos más ocultos del alma humana, de revelar la verdad en su forma más cruda y sin adornos. El teatro, para él, debe ir más allá de lo visible y lo evidente, debe trascender lo superficial para llegar a lo más profundo de los seres humanos. En su obra,
Lorca emplea una serie de técnicas innovadoras que transforman el teatro en una experiencia sensorial. Las imágenes poéticas, las metáforas y los símbolos son fundamentales en sus obras, ya que permiten que los personajes y el público se enfrenten a los aspectos más oscuros de la existencia humana. Lorca entiende que el teatro no debe limitarse a ofrecer un espectáculo visual, sino que debe ser una experiencia emocional en la que el público se vea afectado profundamente por lo que ocurre sobre el escenario. Lorca también reflexiona sobre el papel del público en el teatro. Para él, el público no debe ser un simple espectador pasivo, sino un partícipe activo en el drama. El teatro debe despertar en el espectador emociones y pensamientos que le permitan confrontarse con su propia vida. De esta manera, el teatro no solo sirve para entretenimiento, sino para transformación. Lorca considera que el teatro tiene un poder liberador, que puede ayudar a las personas a reconocer sus propios deseos, miedos y frustraciones. A lo largo de este capítulo, Lorca también aborda la cuestión de la tradición teatral. A pesar de su estilo innovador, Lorca se siente profundamente conectado con las raíces de la tradición española, especialmente con la tragedia griega y el teatro popular. Él considera que el teatro moderno debe tomar lo mejor de estas tradiciones y renovarlas, adaptándolas a los tiempos actuales. La fusión de lo clásico y lo moderno es una de las características más notables de su obra. Aunque sus piezas están impregnadas de un fuerte sentido de modernidad, también están profundamente enraizadas en los mitos, leyendas y rituales de la cultura española. En su relación con el teatro, Lorca también aborda la importancia de la emoción. Según él, la emoción es la base de todo teatro verdadero. El teatro, para ser auténtico, debe provocar una reacción emocional en el espectador, debe tocar su alma. Para lograr esto, Lorca utiliza una serie de estrategias estilísticas que van desde la poesía más sublime hasta los diálogos más directos y crudos. Este contraste entre lo lírico y lo terrenal es una de las claves de su genialidad como dramaturgo. Uno de los aspectos que más resalta en este capítulo es la reflexión de Lorca sobre la muerte como tema central del teatro. La muerte, en sus obras, no solo es un tema literal, sino un símbolo de los conflictos internos del ser humano, de las limitaciones y de la lucha constante contra lo que es inevitable. En piezas como Bodas de sangre o Yerma, la muerte se presenta como una fuerza que está presente en todo momento, pero que no necesariamente se manifiesta de forma directa. La amenaza de la muerte está siempre latente en sus obras, y se convierte en un símbolo de la opresión, del destino fatal que acecha a los personajes y les impide escapar de sus propios conflictos. Lorca también reflexiona sobre el carácter popular del teatro. Para él, el teatro debe ser una forma de comunicación popular, un medio accesible a todos los públicos, no solo a las élites intelectuales. Esto es especialmente visible en sus obras, que están impregnadas de la cultura popular y de los ritmos y sonidos de la España rural. A pesar de su sofisticación literaria, las obras de Lorca siguen siendo profundamente accesibles y están llenas de referencias culturales que resuenan con el público común. Finalmente, Lorca considera que el teatro tiene una dimensión moral. El teatro debe ser una forma de reflexión ética, que invite al público a cuestionar su vida, sus valores y su papel en la sociedad. No se trata solo de representar una historia, sino de provocar en el espectador una reacción profunda, que lo lleve a reconsiderar su forma de ver el mundo. Para Lorca, el teatro es un acto de liberación, tanto para el dramaturgo como para el público. Capítulo 12. La figura de García Lorca en la cultura española. En este capítulo, Federico García Lorca reflexiona sobre su propia posición en la historia de la cultura española y sobre la percepción que la sociedad tiene de él y de su obra. A través de este análisis, Lorca no solo explora su figura desde una perspectiva personal, sino también desde un ángulo más colectivo, indagando en cómo su legado se ha construido y se ha interpretado en el tiempo. Lorca comienza este capítulo reconociendo que su vida y obra han sido siempre objeto de polémica. A lo largo de su trayectoria, las críticas y los homenajes se han mezclado, creando una imagen que es al mismo tiempo admirada y controvertida. Si bien su trabajo ha sido ampliamente celebrado por su originalidad y profundidad emocional, también ha sido cuestionado en algunos círculos por su desafío a las normas sociales de su tiempo, especialmente en lo que respecta a su visión de la sexualidad, el compromiso político y la libertad creativa. Lorca se adentra en la idea de que el arte siempre ha tenido un papel importante en la formación de las identidades culturales. Según él, un autor no es simplemente un individuo aislado, sino que se encuentra inmerso en el contexto histórico y social de su tiempo. De esta forma, su obra,
aunque profundamente personal, se convierte en un reflejo de las tensiones y las contradicciones de la sociedad que lo rodea. Lorca no solo ve su propia escritura como un acto de creación artística, sino como un acto de intervención en la realidad social y política de España. En relación con su herencia cultural, Lorca también hace una reflexión sobre las expectativas que la sociedad pone sobre los artistas y cómo esto influye en la interpretación de su trabajo. Muchas veces, los críticos y el público en general tienden a reduccionar al autor a una serie de categorías preconcebidas: el poeta de la tragedia o el escritor de lo andaluza. Sin embargo, Lorca se esfuerza por romper con estas etiquetas y presentar su obra como un todo que trasciende los límites impuestos por la crítica literaria. En su análisis de la cultura española, Lorca también menciona las influencias que han marcado su obra, tanto a nivel estético como filosófico. A lo largo de su vida, el autor se ha nutrido de diversas fuentes, que van desde la literatura clásica hasta la cultura popular andaluza. A pesar de su formación académica en el campo de las bellas artes, Lorca nunca ha renunciado a sus raíces populares. En sus obras, los mitos, las leyendas y los ritmos populares juegan un papel esencial, creando una obra que es a la vez culta y profundamente conectada con el pueblo. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es la visión crítica de Lorca sobre la sociedad española de su tiempo. El autor considera que España se encuentra en una situación de profunda crisis, tanto a nivel político como social. En este contexto, el arte se convierte en una herramienta de resistencia, una forma de denuncia ante la opresión y la injusticia que él percibe en su país. De esta manera, la obra de Lorca se aleja de los discursos románticos o de idealización de la tradición, para convertirse en una reflexión profunda sobre los conflictos sociales, la injusticia y la opresión que marcan la historia contemporánea de España. Lorca también aborda la cuestión de su identidad como escritor. A pesar de las múltiples etiquetas que se le han asignado, desde poeta de la tierra hasta dramaturgo revolucionario, él se presenta como un artista completo, cuyas inquietudes no se limitan a un solo género o estilo. La poesía, el teatro y la prosa forman parte de su universo creativo, y Lorca se siente igualmente cómodo en cualquiera de estos campos. Para él, no existe una frontera clara entre las diversas formas artísticas. Todo está relacionado, todo forma parte de un mismo proceso creativo. En cuanto a su visibilidad dentro del panorama literario, Lorca reconoce que su obra ha tenido un gran impacto internacional. Desde su exilio en Nueva York y Cuba, la recepción de sus escritos ha sido muy positiva, pero también ha generado tensiones. Mientras que en algunos círculos se le considera un genio cuya obra debe ser preservada, en otros se le ve como una figura problemática, debido a su visibilidad como hombre homosexual y su compromiso político con la República Española. A pesar de las críticas, Lorca permanece firme en su creencia de que el arte debe ser libre y que su trabajo está al servicio de la humanidad y no de intereses particulares o políticos. Este capítulo también nos ofrece una reflexión sobre la fama y el reconocimiento. Lorca es consciente de que la gloria que ha alcanzado como escritor tiene tanto aspectos positivos como negativos. Si bien su fama le ha permitido llegar a un público más amplio, también ha traído consigo una presión constante para cumplir con las expectativas del público y de la crítica. A pesar de ello, Lorca se muestra resoluto en su compromiso con su arte. La fama, para él, no es un fin en sí misma, sino un medio para transmitir sus ideas y sentimientos más profundos. En conclusión, el capítulo 12 de Federico García Lorca es un análisis profundo de su rol en la historia de la cultura española y de cómo su obra sigue siendo un punto de referencia y un testimonio de los conflictos de su tiempo. Lorca se presenta como un escritor que ha trascendido las fronteras de su época, y cuya obra sigue viva y relevante hoy en día. Capítulo 13. La poesía y la tragedia en la obra de Lorca. En este capítulo, Federico García Lorca se adentra en uno de los temas centrales de su obra, la relación entre la poesía y la tragedia. Con una mirada introspectiva, el autor analiza cómo estos dos elementos se entrelazan en su escritura, y cómo la tragedia se convierte en una forma fundamental para explorar la condición humana en toda su complejidad. Lorca comienza afirmando que la poesía y la tragedia no son dos mundos opuestos, sino que, en su obra, se fusionan en una unidad indivisible. La tragedia, para él, no es solo un género teatral, sino una forma de ver la vida misma, marcada por conflictos profundos, pasiones extremas y la incapacidad de redención. En este sentido, la tragedia es un medio para explorar los límites del alma humana, la lucha entre lo individual y lo colectivo, lo divino y lo terrenal. Lorca, al igual que los grandes dramaturgos de la antigüedad,
ve en la tragedia una herramienta para desvelar las contradicciones de la existencia humana. A través de ella, se exploran temas universales como el destino, la muerte, la pasión, el amor y la violencia, que se manifiestan de manera dramática en el escenario. Sin embargo, el escritor también hace una distinción clara entre la tragedia clásica, que tiene una estructura rígida y predestinada, y la tragedia moderna que él mismo cultiva, más libre, más fluyente, y en la que el destino no está marcado por una intervención divina sino por la fatalidad de las decisiones humanas. El autor también destaca la importancia del dolor y el sufrimiento en su obra, que aparecen como elementos constitutivos de la tragedia. Según Lorca, el sufrimiento no es algo accidental, sino que está en el corazón de toda gran obra literaria. En su caso, la tragedia que presenta es un reflejo de la realidad española, marcada por una sociedad cerrada, donde los conflictos de clase y las opresiones sociales son una constante. La tensión entre lo que es esperado y lo que es deseado, entre lo que se puede y lo que se debe, se transforma en el núcleo de las tragedias lorquianas. A lo largo del capítulo, Lorca no solo analiza los elementos técnicos de su obra dramática, sino que también reflexiona sobre la función social de la poesía. La poesía, según el autor, es una manera de transgredir las normas establecidas, un modo de romper las barreras de la realidad cotidiana para acceder a un nivel superior de entendimiento. A través de ella, el autor se siente capaz de ir más allá de la simple expresión emocional, tocando las grandes verdades universales. Lorca también profundiza en el simbolismo presente en su poesía y teatro, en el que los símbolos no son simples adornos literarios, sino que poseen una función profunda: actuar como puentes entre el mundo visible y el mundo invisible. La luna, el agua, el caballo, son solo algunos de los símbolos recurrentes en su obra, que van más allá de su significado literal para representar temas universales como la muerte, la sexualidad o el destino. En este capítulo, también hace un homenaje a los grandes poetas trágicos que lo han influido a lo largo de su vida, especialmente a Sófocles, Eurípides y Esquilo, cuyas tragedias Lorca ha estudiado en profundidad. Para él, estos autores no solo escribieron sobre el sufrimiento humano, sino que lo vivieron. La tragedia, entonces, no es solo un producto de la mente humana, sino una experiencia compartida, un testimonio de lo irracional que se manifiesta de forma inevitable en la existencia. Uno de los aspectos más llamativos de este capítulo es cómo Lorca se sitúa a sí mismo dentro de la tradición literaria española. Si bien se reconoce como heredero de la literatura popular andaluza, también se siente muy cercano a los poetas de la generación del 98 y los modernistas, con quienes comparte una sensibilidad hacia las cuestiones existenciales y un sentimiento de crisis de la identidad nacional. Sin embargo, su acercamiento a la tragedia es completamente original, ya que, a diferencia de otros escritores, no se siente limitado por las estructuras clásicas, sino que las adapta a una nueva realidad que está marcada por el drama social y político de su tiempo. Al final de este capítulo, Lorca se desvía brevemente hacia una reflexión personal sobre la función del arte en el mundo moderno. El arte, para él, no es simplemente una manifestación estética o un lujo intelectual, es, sobre todo, una forma de resistencia. La tragedia, al igual que la poesía, tiene la capacidad de transformar el sufrimiento humano en algo más elevado, dándole una dimensión universal que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. En su visión del arte, no hay separación entre lo personal y lo colectivo, lo individual y lo social. Ambos se fusionan para expresar las profundas inquietudes de la humanidad. Este capítulo culmina con una defensa del sufrimiento como parte esencial de la condición humana. Lorca cree que el dolor y la tragedia son elementos irrenunciables de la vida misma, y que solo a través de aceptarlos y vivirlos plenamente se puede alcanzar una comprensión más profunda del mundo. La tragedia, en este sentido, no es un final sino un comienzo, una puerta que se abre a una nueva forma de vivir y ver la realidad. Capítulo 14. La vida y la muerte en la poesía lorquiana. En este capítulo, Federico García Lorca aborda una de las dualidades más presentes en su obra: la relación entre la vida y la muerte, dos temas que, a lo largo de su carrera, fueron centrales tanto en su poesía como en su teatro. La muerte no se presenta para él como un concepto distante o lejano, sino como una presencia constante que da sentido a la vida misma. Lorca observa que, en su universo literario, la muerte no es un fin, sino una continuación que se experimenta de manera intensa y desgarradora. Lorca inicia el capítulo con una reflexión profunda sobre cómo la muerte está íntimamente ligada al sentimiento de la vida, que es siempre incompleta sin el reconocimiento de su finalidad. En la poesía lorquiana, la muerte se convierte en un elemento dinamizador,
capaz de otorgar a la existencia una urgencia que hace que cada momento cobre una dimensión más profunda. Para él, vivir es siempre una lucha contra la muerte, y esta lucha, lejos de ser derrotista, se transforma en un acto de afirmación de la vida en toda su intensidad. A través de sus versos, Lorca revela que la muerte no es solo la ausencia o el fin de algo, sino también una presencia que nos define. Es un contrapunto esencial que pone en perspectiva nuestras acciones, pensamientos y deseos. La tragedia en la poesía lorquiana surge precisamente de la tensión entre el deseo de vivir y el conocimiento de que la muerte es inevitable. El amor, el deseo, la pasión, son todos temas fundamentales en la obra de Lorca, pero cada uno de ellos está marcado por la fragilidad humana frente a la muerte. El escritor también discute cómo, en su obra, la muerte se presenta no solo como un evento físico, sino como una idea que se manifiesta de maneras simbólicas. Los símbolos de la muerte en sus obras son frecuentes, y a menudo aparecen como figuras que se sobreponen a la vida misma. El caballo, la luna, el agua o el rojo son algunos de los símbolos recurrentes en sus textos, que no solo aluden a la muerte en un sentido literal, sino que tienen un significado más profundo en el que la muerte se integra con el ciclo vital. En este sentido, la muerte no es la ausencia, sino la presencia de algo que está por venir. El capítulo también incluye una reflexión sobre el papel de la poesía en la confrontación con la muerte. Lorca sostiene que el poeta no debe temerle a la muerte, sino aceptarla y cantarla, ya que la poesía es, en última instancia, una manera de superar la tragedia de la existencia humana. La poesía, para Lorca, no busca eludir la muerte, sino darle voz, darle forma y, a través de ella, entender y afirmar la vida. La muerte, en este sentido, se convierte en elemento liberador, ya que, al ser reconocida en su totalidad, permite que la vida sea vivida con mayor intensidad y sin miedos. El escritor también reflexiona sobre cómo la muerte se manifiesta de manera especialmente femenina en muchas de sus obras, ya que, en su tiempo, se vinculaba la figura de la mujer con la pasividad y la entrega a la muerte, al destino. Esta relación entre la mujer y la muerte se refleja en figuras como la luna, que en el folclore andaluz y en la poesía de Lorca está relacionada con el concepto de fatalidad. Sin embargo, Lorca no la presenta como una fuerza pasiva, sino como una fuerza activa, capaz de desencadenar conflictos y dramas en los que el sufrimiento y el dolor juegan un papel central. Este capítulo también hace referencia a la tragedia de la muerte sin sentido, que es recurrente en sus obras. La muerte no siempre tiene un porqué en la obra de Lorca, y muchas veces parece intervenir de manera arbitraria, un acto sin justificación alguna. Esto pone de manifiesto el carácter irracional del universo, y también subraya la vulnerabilidad del ser humano frente a un destino que no puede controlar ni evitar. Lorca también habla de la relación entre lo espiritual y lo terrenal en sus reflexiones sobre la muerte. Mientras que la muerte se presenta como una liberación del cuerpo, también es el paso hacia lo invisible, a lo misterioso. Aquí, la poesía sirve como puente entre estos dos mundos, entre el físico y el metafísico. La poesía lorquiana, al igual que su tragedia, es una forma de enfrentar y reconciliarse con lo desconocido y lo inevitable. En este capítulo, también se observa la presencia de la religión en la obra de Lorca, aunque él, en sus propios términos, se muestra distante de una religión tradicional. La muerte es un tema en el que la religión juega un papel, pero en lugar de presentarla como una salvación, Lorca opta por mostrarla como una transición, un paso hacia algo más misterioso que no necesariamente tiene que ver con la redención o el juicio divino. En su obra, la muerte es una parte integral de la vida, un destino común que afecta tanto a los santos como a los pecadores. El capítulo culmina con una reflexión acerca del lugar de la muerte en el corazón del pueblo. La muerte, para Lorca, no es un fenómeno exclusivo de los individuos, sino que es un hecho que afecta a toda la comunidad. En este sentido, la muerte se convierte en un acto colectivo, algo que une a todos los seres humanos, y que, en el caso de la obra de Lorca, tiene un carácter social profundamente marcado. El pueblo y sus costumbres se ven atravesados por la presencia de la muerte, y son estas tradiciones y creencias las que, en gran parte, alimentan su creación artística. Capítulo 15. La lucha entre el individuo y la sociedad. En este capítulo, Federico García Lorca profundiza en una de las tensiones más complejas de su obra, la lucha entre el individuo y la sociedad. Desde sus primeros escritos, Lorca fue un crítico de las estructuras sociales tradicionales, y en este capítulo pone de manifiesto cómo el individuo se enfrenta a las fuerzas que buscan moldearlo y, en muchos casos, reprimirlo. A lo largo de su obra, el conflicto interno que vive el sujeto es constante,
¿Debe el individuo someterse a la norma social o rebelarse contra ella para encontrar su identidad auténtica? Lorca, a través de sus personajes, muestra cómo la sociedad y sus conformidades imponen una serie de expectativas que limitan la libertad del individuo. La sociedad, en su visión, busca constantemente definir al ser humano a través de normas rígidas, tanto de comportamiento como de valores. Estos valores se encuentran presentes en la cultura popular, en la religión, y en las leyes no escritas que regulan la conducta de cada individuo dentro de la colectividad. En su reflexión, Lorca explora la presión social a la que los individuos se ven sometidos, especialmente cuando sus deseos y necesidades internas no se alinean con las expectativas que se les imponen. Esta tensión entre lo personal y lo colectivo es uno de los temas más recurrentes de su teatro y su poesía. La lucha del individuo contra la sociedad no se presenta de forma lineal o simple, sino como una batalla constante en la que la opresión y la rebeldía se entremezclan. La rebelión del individuo no siempre es victoriosa, pero su lucha es esencial para comprender el sentido mismo de la libertad. El escritor también aborda en este capítulo cómo la familia y los valores tradicionales desempeñan un papel fundamental en la configuración de esta lucha interna. En muchas de sus obras, los personajes se ven atrapados por la herencia cultural de su familia, los pesos de las generaciones pasadas que impiden la evolución del individuo. Lorca observa que la familia no solo representa el amor y la protección, sino también una prisión emocional de la que es difícil escapar. A través de este prisma, la libertad se convierte en una constante renuncia a los vínculos familiares que son considerados opresivos, y por lo tanto, antitéticos a la autonomía personal. A lo largo de sus escritos, Lorca propone una visión del individuo que, a pesar de estar marcado por su contexto social y familiar, debe buscar su propio camino, sin importar las restricciones impuestas. En sus dramas, los personajes suelen estar atrapados entre la lógica social y sus propios deseos internos, lo que produce una tensión que frecuentemente desemboca en la tragedia. En este capítulo, Lorca dedica un espacio a la condición femenina dentro de este juego de fuerzas, pues la mujer en sus obras está profundamente marcada por la sociedad patriarcal que limita sus derechos, libertades y, sobre todo, su voz. Para Lorca, la mujer se enfrenta a una lucha más compleja que la del hombre, ya que su deseo de libertad y autonomía se ve constantemente reprimido por las estructuras de poder masculinas. Las mujeres en sus obras luchan por una identidad propia, pero a menudo son aplastadas por la sociedad patriarcal que las configura como objetos o como instrumentos dentro de las expectativas de los hombres. Lorca también reflexiona sobre cómo las tradiciones sociales ejercen una fuerte influencia sobre el comportamiento humano. La costumbre y la tradición, lejos de ser elementos que aportan estabilidad a la sociedad, en su visión pueden convertirse en elementos opresivos que limitan la capacidad de los individuos para innovar o para vivir autónomamente. La costumbre, según Lorca, es un peso muerto que los individuos deben cargar, pero que, a menudo, los empuja a romper con ella a través de su rebeldía. En su crítica a las convenciones sociales, Lorca también señala que la muerte es un elemento que la sociedad utiliza como medio para moralizar y controlar el comportamiento del individuo. La muerte se presenta como una amenaza latente que sirve de advertencia para aquellos que se desvían de la norma social. En las obras de Lorca, la muerte y la violencia no son solo consecuencias de la rebelión del individuo, sino herramientas utilizadas por la sociedad para reprimir y castigar a aquellos que se atreven a romper las reglas. El arte, para Lorca, es una vía de liberación del individuo frente a las presiones sociales, una forma de expresión que permite al ser humano liberarse de las ataduras de la convención. A través del arte, el individuo tiene la capacidad de exponer sus deseos, sus anhelos y sus angustias sin ser sometido a las restricciones impuestas por la sociedad. Lorca, en este sentido, veía al artista como una figura que debía estar al margen de las reglas sociales, un rebelde cuya misión era romper las barreras y tradiciones para dar paso a una nueva forma de entender el mundo. El capítulo culmina con una reflexión sobre el futuro del individuo frente a la sociedad. Lorca no ofrece una solución definitiva, pero deja entrever que la lucha del individuo es inevitable y que, aunque muchas veces la sociedad se imponga, siempre quedará un espacio para la rebeldía y la creación artística. Para él, la lucha interna del individuo no es un fenómeno pasajero, sino un proceso continuo que está en el corazón mismo de la existencia humana. Capítulo 16. La influencia de la tragedia en la vida contemporánea. En este capítulo, Federico García Lorca se adentra en uno de los temas más profundos de su obra, la tragedia y su influencia en la vida contemporánea. A lo largo de sus escritos, Lorca mostró un interés particular por la tragedia griega, la tragedia clásica,
y su capacidad para reflejar las pasiones humanas más intensas y las luchas existenciales más profundas. Sin embargo, en este capítulo, Lorca se plantea la pregunta de si la tragedia, como género literario, ha perdido su relevancia en el mundo moderno, donde el hombre parece más alejado de las grandes preguntas filosóficas y existenciales. Lorca comienza su reflexión destacando cómo la tragedia clásica, como la que vimos en las obras de Sófocles, Esquilo y Eurípides, se caracterizaba por un enfoque sobre los destinos humanos y la lucha contra fuerzas divinas o cósmicas que se percibían como inevitables. En estas obras, los personajes se ven atrapados entre sus deseos más profundos y las consecuencias que estas decisiones les traen, como si una fuerza superior estuviera dictando el curso de sus vidas. Esta dimensión trágica del ser humano, que se enfrenta a lo imparable, lo irracional y lo fatal, define en muchos aspectos la naturaleza de la tragedia en su forma clásica. Sin embargo, para Lorca, la tragedia no es un fenómeno que haya quedado atrás con el paso de los siglos. Por el contrario, él argumenta que, a pesar de los avances de la civilización moderna, el hombre contemporáneo sigue enfrentando una lucha trágica en su vida diaria, aunque las formas de la tragedia hayan cambiado. La tragedia moderna, según Lorca, no es necesariamente un drama que transcurre sobre el escenario, sino que se vive en la vida cotidiana. La tragedia está presente en los conflictos internos del individuo, en su lucha contra sus propios deseos, contra las presiones sociales y contra una sociedad que parece deshumanizada y alienante. El escritor hace una observación crucial: la tragedia se encuentra presente en el conflicto humano en tanto los individuos luchan por encontrar sentido a su existencia, por defender sus valores y convicciones en un mundo lleno de contradicciones y ambigüedades. La desesperación, el dolor y la muerte son inevitables, pero también lo es el deseo de encontrar alguna forma de libertad. Esta tensión entre el destino y la libertad se convierte en el núcleo mismo de la experiencia trágica en la era moderna. Lorca también reflexiona sobre cómo, en la sociedad moderna, la tragedia ya no tiene las mismas condiciones formales de antaño. No es necesaria una escena grandiosa ni dioses que intervengan en los destinos humanos para que el ser humano experimente el desgarro emocional que caracteriza a la tragedia. La tragedia moderna puede encontrarse en las pequeñas historias cotidianas, en los dramas íntimos, en las luchas sociales y políticas que afectan a los individuos comunes. El hombre moderno vive atrapado entre sus propios deseos y las exigencias de una sociedad que le exige conformarse a unas normas que, muchas veces, siente como alienantes. Uno de los aspectos más interesantes que trata Lorca es la tragedia femenina en la sociedad contemporánea. En su visión, la mujer, atrapada por las expectativas sociales que la limitan y la someten, vive una tragedia particular que la coloca en una situación de desigualdad y de lucha constante por su identidad. Esta tragedia femenina se encuentra presente en muchas de sus obras, especialmente en aquellas en las que las mujeres luchan contra los roles tradicionales que la sociedad les impone, y en las que se sienten condenadas a una existencia de silencio y sumisión. Lorca también señala la importancia de la pasión como un elemento central de la tragedia. En sus reflexiones, menciona cómo la pasión humana, aunque muchas veces vista como algo negativo o destructivo, es en realidad el motor que impulsa a los individuos a buscar algo más allá de lo cotidiano, a romper con lo que está establecido. La pasión es lo que permite al ser humano trascender, a pesar de las consecuencias. Es esa misma pasión la que lleva a los personajes lorquianos a tomar decisiones extremas, a enfrentarse a su propio destino de una forma feroz y directa. Lorca se interroga, al mismo tiempo, sobre el papel de la sociedad moderna en la creación de una tragedia interna en el individuo. El individuo contemporáneo, según él, no es consciente de que está viviendo una tragedia, ya que la civilización actual está envuelta en el ruido de lo superficial, en la constante búsqueda de la comodidad y el consumo. Los seres humanos, atrapados en un mundo de materialismo y pragmatismo, olvidan lo que realmente define a la tragedia humana: la confrontación con lo imposible, con lo que está fuera del control del individuo, con la muerte y la desesperanza que, inevitablemente, se hallan en el fondo de la experiencia existencial. En este sentido, Lorca ve la tragedia no solo como un género literario, sino como una realidad intrínseca de la vida misma, que atraviesa todas las épocas. Es la condición humana misma la que, en su lucha por encontrar significado, siempre se verá confrontada con realidades implacables que la llevan al abismo de la tragedia. El capítulo culmina con una reflexión sobre cómo la tragedia, lejos de ser algo negativo, es en realidad una fuente de revelación. La muerte y el sufrimiento son inevitables, pero también lo es la capacidad humana de enfrentar la adversidad con dignidad, de encontrar belleza incluso en lo más sombrío de la vida.
La tragedia, para Lorca, sigue siendo una fuerza vital, una forma de expresión profunda del ser humano que sigue resonando en el mundo contemporáneo. Capítulo 17. La poesía como motor del alma. En este capítulo, Federico García Lorca reflexiona sobre el poder transformador de la poesía, un tema recurrente en toda su obra. Para Lorca, la poesía no es solo un género literario, sino una fuerza vital que tiene la capacidad de activar el alma humana, de conectar con las emociones más profundas y de revelar aspectos de la realidad que de otro modo permanecerían ocultos. A través de este capítulo, Lorca explora cómo la poesía puede actuar como un motor para el ser humano, impulsándolo a superarse, a soñar y a romper con las limitaciones de la vida cotidiana. Lorca comienza su exposición reconociendo el poder de la palabra poética como algo que va más allá de la simple descripción. Mientras que la prosa intenta explicar, argumentar y describir la realidad de manera racional, la poesía se encuentra en un territorio distinto. Ella no busca explicar, sino transmitir y despertar sensaciones. La poesía no es solo una forma de arte, sino un lenguaje del alma que conecta lo invisible con lo visible, lo irreal con lo real. Para Lorca, la poesía tiene la capacidad de elevar al ser humano por encima de lo mundano y lo trivial. La poesía es una manifestación de lo más profundo y trascendente de la humanidad. Cuando un poeta se enfrenta a su propia verdad, cuando se conecta con su alma y con las fuerzas más profundas del universo, la poesía surge como una expresión pura de esa conexión. La poesía, en este sentido, se convierte en una fuerza transformadora, capaz de conmover a los demás y de despertar en ellos lo que de otra manera estaría adormecido. Lorca hace una reflexión sobre el origen de la poesía, y cómo ésta se remonta a tiempos inmemoriales. La poesía, para él, tiene sus raíces en el ritmo y en la música. En una época remota, la poesía no solo se leía o se escribía, sino que se cantaba y se recitaba con un ritmo que la hacía viva, palpitante. Este ritmo es esencial para comprender el espíritu poético que subyace en el trabajo de un poeta. En este sentido, Lorca afirma que la poesía es una forma de música que se encuentra en el corazón de todo ser humano. El poeta no es simplemente alguien que escribe, sino alguien que, a través de su palabra, se conecta con un ritmo universal que atraviesa los tiempos y las culturas. Uno de los puntos centrales de este capítulo es la visión de Lorca sobre la poesía popular, aquella que nace del pueblo y de sus tradiciones. Para Lorca, la poesía popular es una de las formas más puristas y auténticas de la poesía, ya que está despojada de artificios y de pretensiones intelectuales. Esta poesía nace del sentir colectivo, de la sabiduría y las emociones compartidas por una comunidad. La canción popular, las coplas y las romances son, en este sentido, representaciones de una poesía que proviene de lo más profundo del ser humano, que surge de su relación con la tierra, con el cielo y con la naturaleza. Lorca también reconoce que la poesía no siempre es fácil de entender ni de aceptar. La poesía, en muchas ocasiones, tiene el poder de despertar emociones intensas y de confrontar al lector con realidades incómodas. La poesía es capaz de tocar esas fibras sensibles que se encuentran en el inconsciente colectivo, y puede tanto elevar como desgarrar. Lorca no evita este carácter conflictivo de la poesía. Al contrario, lo resalta como una de las fuerzas que la hace esencial para el ser humano. El escritor también se detiene en la importancia de la poesía como herramienta de resistencia. En tiempos de represión, de opresión política o de crisis social, la poesía puede convertirse en una arma de lucha. La poesía tiene la capacidad de desafiar el orden establecido, de denunciar injusticias y de gritar la verdad cuando las voces de los individuos son silenciadas. Lorca, como buen representante de la generación del 27, subraya el papel de la poesía como una revolución contra la conformidad y el establishment. En su análisis de la poesía, Lorca también menciona la relación entre la poesía y la muerte. Para él, la poesía es una forma de trascender la muerte. Cuando un poeta escribe, lo hace con la intención de que su voz permanezca más allá de su propia vida. La poesía, como cualquier acto creativo, tiene el poder de inmortalizar al individuo y de dejar una marca indeleble en el mundo. Así, la poesía es una forma de luchar contra la muerte, no a través de la negación de la misma, sino a través de su reconocimiento y su transfiguración. Lorca termina este capítulo subrayando que la poesía es, en última instancia, un acto de amor. El poeta se entrega completamente a su arte, y a través de la poesía, comparte con el mundo una visión personal de la realidad. La poesía no solo busca instruir o entretener, sino que, sobre todo, busca tocar el alma humana, transmitir una emoción y, quizás,
ofrecer un consuelo en medio de las dificultades de la vida. Capítulo 18. La tragedia de la vida y la poesía del dolor. En este capítulo, Federico García Lorca aborda un tema que recorre gran parte de su obra: la relación entre la tragedia de la vida humana y la poesía como una forma de expresión de ese dolor. Para Lorca, la vida humana está marcada por la tragedia, por el sufrimiento, y por las incertidumbres que acompañan a la existencia. La poesía, lejos de ser un medio para escapar de estas realidades, se convierte en una vía para enfrentarlas, y en muchos casos, para comprenderlas. Lorca empieza el capítulo mencionando que la tragedia no es algo que se pueda eludir. Todo ser humano está destinado a enfrentarse en algún momento con la pérdida, el dolor y la muerte. Estos temas no solo son universales, sino que son parte inherente de la condición humana. En lugar de rechazar o esconder estas verdades incómodas, Lorca propone que la poesía tiene la capacidad de darles forma, de convertirlas en arte y de esta manera, hacerlas más llevaderas. Lorca pone en duda la idea de que la poesía debe ser siempre optimista o alegre. En su opinión, la belleza de la poesía no radica en el hecho de que ésta sea hermosa o placentera, sino en su capacidad para sacar a la luz los sentimientos más oscuros y profundos del ser humano. De esta forma, la poesía se convierte en un medio de catarsis, un lugar donde los sentimientos de tristeza, desesperación o incluso desesperanza pueden ser procesados y transformados en algo artístico. Al mismo tiempo, Lorca habla de la universalidad del dolor. La tragedia humana no tiene fronteras ni barreras, y es en este contexto que el poeta se convierte en una especie de portavoz de todos aquellos que sufren, ya sea de manera personal o colectiva. La poesía, al estar impregnada por la tragedia, tiene el poder de unir a los individuos, de conectar a las personas a través de una experiencia común, y hacer que el sufrimiento compartido sea menos aislado. Uno de los temas más destacados de este capítulo es la manera en que Lorca presenta la tragedia como un elemento inherente a la existencia humana, algo que no puede ser evitado ni ignorado. No se trata de un suceso aislado o fortuito, sino de un aspecto estructural de la vida misma. La muerte es una de las formas en las que esta tragedia se manifiesta, pero también lo son la desesperación y la angustia existencial, que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Lorca señala que muchas veces los seres humanos tienden a huir de la tragedia, a negarla o incluso a tratar de enterrar esos sentimientos dolorosos. Sin embargo, para él, es solo a través de la aceptación de esa realidad que puede existir la verdadera libertad. La poesía se convierte, entonces, en una herramienta para reconocer el dolor, para enfrentarlo y superarlo. Al plasmar en palabras ese sufrimiento, el poeta no solo lo alivia en su propio ser, sino que también ofrece al lector una forma de reconocer su propio sufrimiento y darle un sentido. Lorca, consciente de la tensión entre la vida y la muerte, subraya que la tragedia no es solo algo que ocurre cuando se experimenta una pérdida o un fracaso, sino que se encuentra presente en la misma esencia de la vida. Vivir es, en cierto sentido, una forma de enfrentarse a la tragedia, porque cada día nos acerca a nuestra propia muerte. La poesía, entonces, se convierte en un acto de resistencia ante la muerte, una forma de decir no a la desesperación. Por ello, es fundamental que los poetas no rehúyan estos temas, sino que los aborden con valentía. La visión de Lorca sobre el dolor es especialmente profunda porque no solo lo considera un mal, sino una fuente de revelación. La tragedia puede ofrecer claridad, puede mostrar los límites de la existencia humana, pero también puede dar paso a una conciencia más profunda de lo que significa ser humano. Es en esos momentos de sufrimiento que el poeta tiene la oportunidad de revelar lo que la vida tiene de más auténtico y trascendental. Al final de este capítulo, Lorca concluye que la poesía del dolor no solo es un reflejo de la oscuridad y el sufrimiento, sino también una manifestación de la lucha del ser humano por encontrar sentido en un mundo que no siempre lo ofrece de manera clara. La poesía es, en este sentido, un acto de resistencia ante el caos de la vida y la muerte, un intento de dar orden y significado a la experiencia humana. Capítulo 19. El dolor de la creación y la necesidad de la inspiración. En este capítulo, Federico García Lorca profundiza en uno de los temas más recurrentes en su obra, la relación entre el dolor y el proceso creativo. Para Lorca, el dolor no solo es una condición humana universal, sino también una fuente imprescindible para la creación artística. La poesía, y en general la creación artística, surgen de una necesidad profunda de expresión que nace del sufrimiento. Esta concepción de la creación está alejada de las ideas de un arte racional o de un proceso técnico. Para Lorca, la inspiración es algo que se despierta en el corazón del artista,
muchas veces a través de experiencias de pérdida, soledad o desgarramiento emocional. Lorca empieza este capítulo reflexionando sobre el acto de crear, algo que considera un proceso doloroso. No se trata simplemente de escribir o de hacer arte por el placer o la satisfacción estética, sino de un desgarramiento interno que obliga al creador a enfrentar las profundidades de su ser. El poeta, en su visión, no es alguien que se limite a expresar pensamientos o ideas preexistentes, sino alguien que, a través de su creación, busca hacerle frente a las sombras que habitan dentro de él. Para Lorca, el dolor es ineludible en la creación artística. Este dolor puede tener muchas formas. Puede ser la angustia existencial ante el sentido de la vida, la tristeza derivada de la pérdida de un ser querido, o incluso el desespero causado por las injusticias sociales o políticas. Pero independientemente de su origen, el dolor tiene una función específica. Sirve como motor para la creación. Lorca compara al artista con un espejo que, al reflejar el mundo y sus emociones, revela lo que está oculto en el alma humana. Este proceso creativo doloroso tiene una dimensión espiritual para Lorca. En sus escritos, siempre aparece la noción de que el poeta no solo se enfrenta a su sufrimiento personal, sino que está en contacto con algo superior, algo más allá de su experiencia individual. La inspiración es descrita por Lorca como una fuerza externa que se manifiesta a través del dolor y que obliga al poeta a dar forma a lo invisible. Así, la creación artística se convierte en una especie de vinculación espiritual que conecta al poeta con algo más grande que su propio ser. Lorca también menciona que esta inspiración no llega cuando el poeta la busca conscientemente, sino cuando éste se encuentra en un estado de disponibilidad emocional. A menudo, la poesía o la creación llega cuando el artista abandona sus esfuerzos racionales y se entrega al momento presente, permitiendo que las emociones y las imágenes surjan de manera espontánea. Es esta actitud receptiva la que permite que el dolor se convierta en arte. El poeta, en este contexto, no debe temer al dolor. Al contrario, debe acogerlo como una condición necesaria para su creación. A través de este dolor, el artista puede llegar a una comprensión más profunda de la vida y del mundo. La obra creada no solo refleja este sufrimiento, sino que, de alguna manera, lo trasciende. El dolor en la creación artística, entonces, no es solo algo negativo, sino que se convierte en un puente hacia algo más profundo y trascendental. Lorca también destaca que el dolor en la creación no es algo que se quede solo en el poeta, sino que tiene una dimensión colectiva. El poeta, al plasmar sus emociones y dolores, está hablando no solo de su propia experiencia, sino de una experiencia humana compartida. Es por eso que las obras de los grandes poetas tienen la capacidad de tocar a personas de diferentes culturas y épocas, porque el sufrimiento que reflejan no es solo personal, sino universal. El poeta se convierte así en un portavoz de la condición humana, de los dolores y las alegrías de todos. Un punto interesante que Lorca toca en este capítulo es el riesgo que implica el proceso de creación. El artista que se entrega al dolor puede, en algunos casos, perderse en él, convertirse en víctima de sus propias emociones y obsesiones. Por ello, Lorca advierte que la creación artística no debe ser vista como algo que consuma al poeta. El proceso creativo debe ser un equilibrio delicado entre la exposición al sufrimiento y la capacidad para transformarlo en arte. Si el poeta se deja absorber por su dolor sin la capacidad de transmutarlo en belleza, puede caer en la desesperación y el fracaso. En este sentido, Lorca invita al poeta a ser valiente ante el dolor, pero también a aprender a dominarlo. El dolor no debe ser el final del proceso, sino el inicio de una transformación que lleve a la creación de algo que no solo hable del sufrimiento, sino que también eleve al ser humano a través de la belleza. Finalmente, Lorca concluye este capítulo subrayando que el arte es una vía de redención. El poeta, a través de su trabajo, encarna el sufrimiento del mundo, pero al mismo tiempo lo trascende, ofreciendo al público una posibilidad de consuelo, una oportunidad para reconocer y superar el propio dolor. La creación artística, en última instancia, es una reconstrucción del mundo, una vía por la que el ser humano puede alcanzar una verdad más profunda sobre su existencia. Capítulo 20. La vigencia del arte y la voz del poeta. En el último capítulo de esta recopilación, Federico García Lorca reflexiona sobre la vigencia del arte en la sociedad y el rol del poeta en su tiempo. Aquí, el autor no solo habla de la tensión entre la tradición y la innovación en la creación artística, sino también sobre cómo el poeta debe ser un testigo de su época, un vocero de las realidades sociales y políticas que marcan la vida de los individuos. Lorca considera que el poeta tiene una responsabilidad crucial, no solo frente a su propio arte,
sino también frente a su comunidad. Para él, el poeta no debe encerrarse en una torre de marfil, buscando únicamente la perfección formal o la expresión estética. Por el contrario, debe estar vivo y comprometido con los eventos que suceden a su alrededor. El arte de un poeta debe responder a las inquietudes, los miedos, las esperanzas y los dolores de su pueblo, y debe ser capaz de trascender las barreras temporales y geográficas. El verdadero arte tiene una capacidad única de sobrevivir al paso del tiempo, de hablar a generaciones futuras, porque expresa verdades universales. El poeta, entonces, no es solo un creador en el sentido clásico de la palabra, sino también un guardia de la memoria colectiva. Su voz no solo tiene que resonar en su propia época, sino que debe hablarle al futuro, ofreciendo a las futuras generaciones la oportunidad de comprender no solo lo que fue el mundo de su tiempo, sino también los sentimientos y emociones que definieron a ese periodo. Este compromiso del poeta con la sociedad es, según Lorca, el motor para que su arte se mantenga vivo y relevante. No se trata simplemente de ser un observador pasivo, sino de ser un agente activo que, a través de su trabajo, inspire a otros a cambiar, a pensar y a sentir de una manera diferente. Para Lorca, el arte es una herramienta de transformación, que no debe ser entendida solo como un medio de expresión personal, sino también como un medio para interpelar al espectador, desafiar sus ideas y provocar una reflexión profunda sobre el mundo en el que vive. En este contexto, el poeta debe estar siempre dispuesto a arriesgarse. No se puede ser un artista genuino si se tiene miedo a romper convenciones o a confrontar la autoridad. El arte, en su forma más pura, debe ser un acto subversivo, capaz de sacudir a la sociedad y poner en evidencia las contradicciones y las injusticias que se esconden en su seno. El poeta debe ser, en muchas ocasiones, un revolucionario que, con sus palabras y su arte, ponga en crisis las estructuras preexistentes. Lorca también subraya que, si bien el arte debe ser consciente de su tiempo, no debe limitarse únicamente a lo que es actual. El poeta debe ser capaz de trascender el contexto inmediato, de ofrecer una visión más profunda que vaya más allá de lo cotidiano y lo concreto. La universalidad del arte es la que le da esa capacidad para superar el tiempo, porque lo que el poeta dice no se agota en el momento en que se dice, sino que sigue vibrando en la memoria colectiva de la humanidad. En los últimos párrafos de este capítulo, Lorca reflexiona sobre su propia obra y la herencia que deja. Si bien tiene claro que su arte está conectado con la tradición de poetas que lo precedieron, también reconoce que su voz es única y que, a través de su trabajo, ha dejado una marca en el mundo. Este sentido de legado es fundamental para Lorca, quien cree firmemente que el arte no solo debe ser vivido en el presente, sino también recordado y revalorizado en el futuro. Es por ello que los artistas deben tener siempre en mente que su creación va más allá de su propio tiempo. Lo que hacen y dejan no solo importa ahora, sino que también tiene el potencial de trascender generaciones. Este capítulo cierra con un llamado a la acción para todos los poetas y artistas. No temer a la grandeza, no temer a la lucha, y no temer a la trascendencia. El arte debe ser algo que desafíe, que inspire y que transforme al mundo. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa travesía por las palabras de Federico García Lorca. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar el canal para seguir explorando juntos más obras literarias que nos invitan a reflexionar sobre el arte, la vida y el ser humano. Tu apoyo es esencial para seguir adelante. Hasta la próxima.